Vamos a orar al Señor. Padre eterno, estamos delante de tu presencia, siempre estamos, no solamente en ese momento, siempre tú eres omnipresente, Señor. Y eso, Señor, es una bendición para los que somos tus hijos. Y queremos en este tiempo que hemos apartado cada uno de nosotros para ser bendecidos, para alabar tu nombre, para recibir tu palabra. Queremos rogarte que pongas en nuestros corazones una tierra fértil y sea que aprendamos o recordemos tu palabra, Señor, pues la tengamos, Señor, por digna, y ayúdame a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Siempre, Señor, te necesitamos los que exponemos tu palabra para no decir cosas que no convienen, Señor. Ayúdame y dame entendimiento, gracia y sabiduría, Señor. Así sea. Amén. Bien, pues continuando con el tema que estoy ministrando en los miércoles con ustedes, de los atributos, quisiera que vea subir en Romanos capítulo 15. Vamos a ver otro atributo de nuestro Señor, nuestro Dios hermoso. Y pues siempre tener en mente que conocer más a Dios nos ayuda a amarle, nos ayuda a entender, nos da luz y nos ayuda en nuestro cristianismo, porque pues mientras más conocemos, intimamos con Él y sabemos cómo es su carácter, cómo es Él, pues podemos comprenderle más. Dice su palabra que nos deleitemos y que nos alabemos en conocerle y en entenderle. Entonces esto es importante. Dice el versículo 5 de Romanos 15, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Amén. Quiero hablar sobre el Dios paciente. El Dios paciente. Aquí en este versículo no dice el Dios paciente solamente. Él dice que es el Dios de la paciencia. Son cosas distintas. No solamente es el Dios de la paciencia. Y la palabra paciencia está traducida del griego macrosumeo. Es importante que la tengan, macrosumeo, porque hay otras palabras que están traducidas como clemencia, como misericordia, como longanimidad, pero sigue siendo paciencia, macrosumeo. Entonces, esa palabra macrosumeo o paciencia significa que es largo de espíritu y que es tardo para la ira. Eso es lo que significa la palabra paciencia. Cuando usted la lea, que está definiendo a Dios, es alguien que es lento para la ira. Ojo, no que no se aire, porque también vamos a ver en algún momento el Dios de que se aira, ¿verdad? Entonces es importante entender que una cosa es que sea lento para la ira o que tenga un espíritu largo, paciente, pero no por eso no se aira, ¿vale? Entonces eso es muy importante que nos quede claro a nosotros. La palabra longanimidad es aún una paciencia más extensa, más larga, y es un Dios paciente. Y a mí quisiera que haya 1 Corintios 13, porque ahí está definido lo que es el amor, y quiero que veamos un aspecto que a mí me llamó la atención mucho. 1 Corintios 13, usted sabe, en muchas ocasiones la palabra, la escritura tiene una secuencia importante que nos lleva, digamos, de más a menos a veces, en el sentido de cómo es ir entendiendo la palabra. Por ejemplo, dice: los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. No quiere decir que la templanza sea lo menos, pero el fundamento para tener templanza es el ¿qué? El amor, porque es lo primero que va definiendo. Y 1 Corintios 13, el versículo 4, ahí está la palabra macrosumeo, que lo tradujeron de una manera distinta. El versículo 4 dice así: el amor es, dice, sufrido. La palabra sufrido ahí es macrosumeo. Entonces el amor es, ¿cómo? Paciente. ¿Sí? El amor es paciente. Es lo primero que nos dice cómo es Dios. Porque
Ya vimos que Dios es amor, lo expusimos. Ya vimos que Dios es el Dios de toda gracia, también lo expusimos. Hablamos que Dios es bueno y ahora estamos hablando de que Dios es paciente. Y lo primero que define el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que el amor es sufrido, el amor es paciente. ¿Cuántos matrimonios nos hace falta ejercer ese macrosumeo? ¿Cuántos? ¿No? Porque a veces nos desesperamos con facilidad con el matrimonio, o con los hijos, o con los padres, o entre los hermanos, o entre la familia, o entre la iglesia. Entonces dice, el amor es sufrido, el amor es paciente. Esa es una característica muy importante del amor de Dios a nosotros, porque esta definición del amor en 1 Corintios 3 es un amor ágape, es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos, la paciencia. Entonces es interesante ver cómo Dios empieza a definirse como alguien paciente. Y yo pregunto, ¿Dios ha sido paciente con usted? Sí, también conmigo. Ha sido demasiado paciente, longánimo, ¿no? No nos ha pagado conforme a nuestras actitudes, ni conforme a nuestras palabras, ni conforme a nuestros pensamientos, ni conforme a nuestra falta de lo que tenemos que hacer, porque hay cosas que tenemos que hacer que no hacemos, y Dios sigue siendo paciente, tiene ese amor que sufre, que es paciente, que espera, que sabe esperar, y es amoroso con nosotros. Entonces, veamos cómo en la paciencia es importante para obtener, o que Dios fue paciente para con nosotros, porque hoy quiero dejarle a usted ese Dios paciente que tuvo con usted y conmigo, no nada más hoy, siendo ya hijos de Dios, sino antes de ser hijos de Dios. Como Dios en su paciencia para la salvación de nuestras almas, como fue paciente para la salvación de nuestras almas. Y vamos a ver ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver el amor activo de Dios, su paciencia en cuanto a la salvación se refiere a nuestras vidas y en la vida de muchos. Primera de Pedro 3, verso 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Está hablando de Noé, el apóstol Pedro. Dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, aquí podemos ver la paciencia de Dios. Los que conocemos la historia de Noé, podemos ver que Dios fue paciente con ese pueblo, con esa nación, en ese tiempo. Porque Noé, mientras construía el arca con una mano, con la otra iba y predicaba el evangelio, y estuvo más de 100 años predicando el evangelio. Y Dios fue rechazado, ¿no? Por eso dice aquí Pedro dice, nada más 8. Nadie quiso recibir el evangelio, nadie quiso recibir la advertencia. Y Dios fue paciente por más de un siglo. Yo quisiera que usted pensara eso, que usted pensara cómo Dios fue paciente en esa época con la gente que estaba en contra de Dios, porque Dios mandó el diluvio porque estaba fastidiado. Dice Génesis 3:6 que estaba fastidiado, 6:5 creo estaba fastidiado del pecado de abundancia que había en el hombre, pero Dios fue paciente con ellos. Imagínense la paciencia, un siglo esperando el arrepentimiento del hombre, un siglo predicando el evangelio, un siglo siendo rechazado, más de un siglo. Pero Dios fue paciente para la salvación de muchos y que no quisieron recibirla, no quisieron entrar al arca. ¿Ellos se arrepintieron? No, al contrario, se burlaron, rechazaron, ignoraron y no hicieron caso al llamado de Dios. Pero Dios fue, ¿cómo fue? Paciente. Obviamente que aquí podemos ver en esta pequeña historia que estoy relatando que Pedro nos dice, la paciencia, hermanos, la paciencia de Dios no cancela el juicio. ¿Sí? Eso también tenemos que tenernos bien presente, porque Dios es paciente y Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es bueno. Y ahora toda esa gracia, toda esa bendición está sobre nosotros por la justicia de Cristo. Pero no quiere decir que Dios, tarde que temprano, no va a enviar un juicio, ¿verdad? ¿Lo envió en esa época? Sí. ¿A través de cómo? Del diluvio. ¿Fue paciente? Sí. ¿Envió el juicio? También. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros
Vemos en este ejemplo a Noé y podemos decir, ay, ¿por qué no recibieron? ¿Por qué no escucharon la voz de Dios? ¿Por qué no escucharon el mensaje de salvación? ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Por qué no creyeron en lo que Noé les predicaba? A veces nosotros en nuestra necedad nos comportamos como ese pueblo y pensamos que Dios sigue siendo paciente con la gracia, y es así, pero el juicio no se va a cancelar por la paciencia de Dios. En segunda de Pedro, ahí adelante en segunda, capítulo 3, versículo 9, mire la paciencia de Dios para salvación, como en la época de Noé. También aquí nos dice Pedro otra vez, nos dice cómo Dios es paciente para que el mundo sea salvo. Dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es como paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, dice. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro les está hablando a los que eran creyentes perseguidos y confundidos por falsos maestros. Y ellos, el problema era que se burlaban diciendo, ¿dónde está la promesa de su regreso? ¿Dónde está la promesa de que Cristo vendría por otra vez? Se burlaban y tenían eso. Pero Pedro les responde, no es un retraso, es paciencia divina. Y a veces en esa situación podemos ver cómo Dios quiere que todos, hermano, todos procedamos al arrepentimiento. Quiere que todo el mundo crea, quiere que todos vengan a sus pies. Desgraciadamente el hombre, pues siempre le niega la espalda a Dios, porque lo tenemos a veces muchos entre nosotros, no lo sé, a veces el mundo lo tiene como una llanta de refacción y no como el volante de su vida. Y entonces a veces, pues el juicio puede llegar al corazón, a la vida. Pero Dios nos dice aquí en esta parte, no es retraso, es paciencia, es amor, es porque quiero que todos vengan a los pies de Cristo. Dios, hermano, no responde impulsivamente. Dios no es un Dios que se maneje por emociones, ni por manipulación de nadie. Él es paciente con la finalidad de que procedamos al arrepentimiento en el área donde estemos fallando, en el área donde estemos no arrepentidos, en el área donde no estemos mostrando su amor. Él muestra su amor con paciencia. No es indiferencia a nuestro pecado, no es apapacho a nuestro pecado, no es debilidad, no es tolerancia al pecado, es paciencia. Y yo quisiera que usted se llevara eso y que comprendamos que Él ha sido muy longánimo, muy paciente con cada uno de nosotros. Y a veces los atributos de Dios, en vez de gozarlos, de disfrutarlos de la manera correcta, los disfrutamos de la manera incorrecta, siendo quien abusamos de la gracia, de la paciencia, quien abusamos del amor, de la bondad de Dios. Escuchaba la otra vez, mi papá me platicaba de un joven que estuvo en la iglesia en medio de nosotros y decía que en esta congregación se predicaba a un Dios que no es amor, Pero es que muchos jóvenes, muchos cristianos quieren ver solamente la cara de una moneda, o la cara de una moneda. Pero Dios es paciente, pero Dios también se aira. Y a veces confundimos, ese hombre tenía pensamientos confundidos. Sí, Dios es amor, pero Dios también quiere nuestro arrepentimiento. Entonces, la paciencia de Dios hacia nuestras vidas es una expresión de amor, de misericordia, de bondad, de gracia. Pero nosotros no debemos de abusar de esa paciencia. Mire cómo, siguiendo hablando de la salvación, la paciencia de Dios que tiene con nosotros en Romanos 2, por favor. Porque aquí voy a unir lo que es la paciencia para el arrepentimiento, pero también voy a unir lo que Dios dice acerca del juicio. Las dos caras de la moneda, no podemos quedarnos con una. Romanos 2, versículo 4 y el versículo 5. El primer versículo 4 dice en pregunta: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Fíjense, bondad, paciencia y paciencia más larga, longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿a dónde nos guía? La paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, su bondad, lo que quiere es llevarnos al arrepentimiento. Nos trata con callado muchas veces, pero muchos nos gusta que use la vara. Dios quiere usar el callado.
Dios quiere llamarnos con gracia, con amor, con paciencia, con ternura. Pero a veces necesitamos el brazo para despertar de donde estamos. Y Dios es paciente y esa paciencia nos lleva al arrepentimiento. Como padres que somos, los que somos padres, debemos de dar esa paciencia a nuestros hijos, porque a veces los hijos pues están en desarrollo, están creciendo, están madurando y a veces queremos que a la primera aprendan, pues nosotros no aprendemos a la primera. Pero Dios es un Dios bien paciente, hermano, y dice que esa paciencia quiere llevarnos a sus pies, al arrepentimiento. Pero el versículo 5 nos pone la otra cara de la moneda. Dice, pero por tu dureza, ¿qué? Y por tu corazón, ¿qué cosa? No arrepentido. Fíjate, Dios quiere ser paciente, pero nuestra carne quiere ser necia. Nuestro corazón quiere ser duro. Dice, no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ve las dos caras de la moneda? Dios es paciente, pero Dios también va a traer un juicio. ¿Qué cara queremos? ¿Cuál cara queremos? La primera, ¿verdad, hermana Monse? Pues esa moneda es todos los días para nuestras vidas. La gracia en Cristo es infinita, es maravillosa. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de cómo andamos, cómo caminamos. Porque su paciencia es grande, pero yo no quiero estar ante el justo juicio y atesorar para mí mismo. Mira, atesorar es guardar, ¿verdad? Alguien que está guardando porque tiene un corazón duro, porque se le dice, porque Dios nos dice, haz esto. Y hacemos lo contrario, estamos atesorando. Mira, deja eso y lo seguimos abrazando, seguimos atesorando. Y el juicio puede llegar al corazón. Dios no nos busca destruir, hermano. No es que Dios quiera destruirnos, no, Dios es amor. Dios es bendición, Dios quiere proveernos bendición y vida eterna. Dice Jesús, dijo, que es Dios encarnado, dijo, para que tengas vida y que la tengas, ¿qué? Dios quiere esas bendiciones. En el libro de Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo para bien para ti y no de mal. Pero nosotros abusamos de su paciencia. Apenas antier o ayer le dije a uno de mis hijos que están abusando de la paciencia que a veces uno les ejerce. Ya, ¿cuántas veces te he dicho esto y esto y sigues en dos de bastos? No está bien. Y mientras yo decía eso, pues por acá Dios me decía, pues, ¿cómo te llamas, Ricardo? ¿Que tú vendes piñas? ¿Verdad? Y entonces uno dice, caray, pues sí, pero tengo que seguir siendo paciente con los míos, pues Dios sigue siendo paciente conmigo. ¿Contigo ha sido paciente? Le voy a estar preguntando varias veces, ¿sí o no? Pues mucho, pero tengamos cuidado de no abusar de esa paciencia. Repito, algunos hemos abusado de esa paciencia y otros hemos sobrevivido gracias a esa paciencia. Amén. Muchos hemos sobrevivido gracias a ese amor, a esa paciencia. Porque si no fuera por eso, yo estoy seguro que yo no estaría de pie en este momento, porque no la merezco. Bueno, ¿qué merecemos? Segunda de Pedro 3, versículo 15. Segunda de Pedro 3, versículo 15. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, ¿para qué es? Disciplina. Hey, ¿cuántas veces Dios tocó a la puerta de tu corazón? ¿Cuántas? En mi caso, muchísimas, no las puedo contar, pero muchísimas. Fue paciente, hey, deja eso, hey, ven a mis pies, hey, no te vayas al mundo, hey, olvídate, deja tu pecado, hey, quiero algo contigo. Su paciencia para conmigo fue para salvación y no para condenación. Pero una vez que he entendido y que tú has entendido ese amor derramado, no abusemos de la paciencia, hermanos, no abusemos. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo hablaba de la paciencia que vimos en Romanos. Entonces, hermano amado, Dios es un Dios paciente para que tú procedas al arrepentimiento. Eso es.
Y no hablo en este caso, que es para la iglesia, que somos hijos de Dios, no hablo para salvación de nuestras almas. Hablo para vivir una vida cristocéntrica. Porque somos llamados hijos, somos llamados a la vocación con la que fuimos llamados. A vivir conforme a Cristo dejó estipulado. En la doctrina de los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra angular de toda la iglesia. Entonces, el arrepentimiento tiene que venir de tu corazón, entendiendo que no quieres abusar de esa paciencia, de esa longanimidad, que no quieres ser un necio. No quieres ser un necio. Romanos 3, verso 23 al 25. Pablo sigue hablando de la paciencia. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién entró ahí? ¿Quién está ahí? No están ahí, yo sí. Todos. Por cuanto todos es todos. Aquí sí es todos. No como hay una parte de la iglesia que dice todos, pues no es todos, pero aquí sí todos. Aquí estamos ahí. Porque cuando todos pecaron, estamos fuera de la gloria de Dios. No pertenecemos a ese reino, no pertenecíamos a ese reino. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, aquí otro atributo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados. Dios fue paciente siglos hasta que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Puede ver eso? Hasta que extendió y envió al Cordero inmolado, enviando a pagar el justo por el injusto, que soy yo, que eres tú. Cristo asumió la justicia perfecta del Padre y Cristo nos compartió de esa justicia. Cuánta paciencia, diría yo, que tuvo paciencia con los pecados pasados y los clavó en esa cruz y perdonó todo lo que soy, todo lo que soy. Yo diría que esto que leemos es paciencia sobre paciencia, amor sobre amor, bondad sobre bondad, justicia sobre injusticia. Y entonces Cristo es alguien que tomó el lugar que merecíamos. El Señor es paciente, es clemente y todos los días podemos ver su misericordia, su paciencia, su longanimidad con nosotros. El que no la ve está ciego. El que no lo agradece es un ingrato. El que no da gracias con su oración, con su actitud, con su adoración, está corto de vista. Porque la paciencia para con Dios, para con nosotros, para con el mundo, por eso ha retrasado su venida, por eso tuvo más de un siglo predicando el Evangelio en el tiempo de Noé, por eso envió a su Hijo Jesucristo. Ha sido paciente. La paciencia de Dios, hermanos, según el texto que acabamos de leer en Romanos 3, la paciencia de Dios no fue barata, costó la sangre de su Hijo. ¿Sí está escuchando eso? La paciencia de Dios no fue gratis, no es barata. Costó la sangre del Señor Jesucristo, nuestro Señor, a quien esperamos, a quien adoramos, a quien veremos. Y cuando nosotros somos ingratos con esa paciencia y podemos olvidar, no valorar, hacerlo como mecánico, nos volvemos ingratos y no le damos valor a ese precio por sangre, por nuestras almas. Dios había enviado un juicio, se había cansado del pueblo de Israel, usted conoce la historia. Dios se había cansado del pueblo de Israel, le había tenido paciencia al pueblo de Israel muchas veces. El pueblo de Israel se había rebelado contra Dios muchas veces, había murmurado en contra de Dios y contra de Moisés muchas veces.
retó a Dios muchas veces. No tuvieron un corazón agradecido muchas veces. Se lamentaban de haber salido de Egipto muchas veces. Ese era el pueblo de Israel. Y Dios le tuvo paciencia, ¿sí o no? Mucha. Pero llegó un momento en que Dios dijo, ya me cansaron. ¿Sí se acuerda? Ya me cansaron. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? No, Señor, detén tu mano. Detén tu mano. Y en Éxodo 34:6 Moisés declaró, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Podemos ver ahí como Moisés, no que le recordara a Dios porque Dios no se olvida, pero usó la palabra de Dios para interceder por el pueblo que Moisés amaba. Y Moisés es una figura, es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo sigue intercediendo por nosotros para que Dios siga teniendo paciencia y no nos corte la cabeza. Y eso es algo que tú y yo debemos aquilatar, valorar, darle gracias. Ese canto que dice, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí. Y dice, ¿cuánto daría por amarte como tú me amas a mí? Y a veces lo cantamos sin entendimiento. Pero si lo hiciésemos una oración y una vida en nuestras vidas y pudiéramos enamorarnos de ese Dios paciente, de ese Dios bueno, de ese Dios longánimo, de ese Dios misericordioso, de ese Dios lleno de gracia, de ese Dios clemente, lento para la ira, de ese Dios justo, salvador, único, espíritu lleno de gracia, y poder enamorarnos de ese Cristo para vivir una vida piadosa como Él quiere que vivamos, siendo luz y siendo reflejos del amor de Cristo que se derramó en nuestros corazones para el mundo. Y la paciencia de Dios, hermano, está en cada momento de tu vida, en cada momento de tu vida. Así que yo te animo a que tengas en cuenta, si Dios ha sido paciente para contigo, para conmigo, te pongas a pensar, ¿cuándo fue la vez que prometiste que ibas a dejar aquello que a Dios no le agrada y no has cambiado? No abusemos de la paciencia, porque el pueblo de Israel cansó a Dios, porque el mundo cansó a Dios y envió un diluvio, porque Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que la paciencia se extendiera. Cuando viniste a los pies de Cristo llorando por algo que necesitabas, Dios te lo concedió y ya te has olvidado. Cuando Dios te exhortó a través de un hermano, a través de su palabra, y lo tiraste a la basura y has dejado, y eso te hace y me hace a mí ingrato en la paciencia de Dios, no valorar. Cuando te disciplinó y lo olvidaste. Sin embargo, hermano, después de todas estas cosas, aquí estamos por su paciencia, no por suerte, no por lo que merezcamos, sino por su paciencia a nuestras vidas. Estoy seguro que tú has podido comprobar la paciencia de Dios. Estoy seguro. Estoy seguro que tú has visto su mano paciente para contigo. Estoy seguro. Estoy seguro que tú puedes decir, como decía el Salmo 23 al final, y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Su paciencia, su amor, su bondad, su ternura, su gracia, te siguen a donde vas. Estoy seguro que tú puedes ver eso, pero a veces lo vemos como de manera automática, como que algo que está pasando o algo que tiene que suceder, porque Dios es así. Es que Dios es bueno, hermano, sí, pero ¿cómo estás respondiendo a esa paciencia? ¿Cómo estás respondiendo a esa virtud de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre eterno, a tu vida? No siendo, deberíamos de responder sin ser ingratos, deberíamos responder siendo obedientes, siendo sumisos, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y seguirle. Esa es la paciencia de Dios para contigo, para conmigo. Y esos, entre otras cosas que se pueden hablar de la paciencia de Dios. Dios es bueno. Y como decíamos también, hay atributos de Dios que son comunicables y otros que no son comunicables. Ya habíamos dicho, pero los recuerdo para los que no se han olvidado. Los atributos de Dios, algunos son comunicables como este de la paciencia,
pero otros no son comunicables, como el que seamos omnipresentes. Dios es omnipresente y nosotros no somos omnipresentes. Dios es todopoderoso, nosotros no somos todopoderosos, pero Dios es santo y Dios quiere que nosotros seamos santos. Dios es paciente y Dios quiere que tú y yo seamos pacientes, porque hemos recibido de gracia esa paciencia, y lo que recibimos de gracia damos. Porque Dios tiene, ahorita vamos a ver algunos versículos donde Dios nos llama a ser pacientes. ¿Con quién? Con el prójimo. ¿Con quién? Con tus hijos. ¿Con quién? Con tu esposa. ¿Con quién? Con los hermanos difíciles, con el necio, con el rebelde, con el difícil de tratar, con el más complicado, con el que te saca canas verdes. Vamos a ver algunos versículos donde Dios nos dice: mi atributo, yo quiero que tú lo desarrolles. Vamos allá a Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 12. Dice así: vestíos pues, ¿como qué? Como hijos de Dios, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, fíjate, misericordia. ¿Dios es misericordioso? Sí, es comunicable. De benignidad, ¿Dios es bueno? También es comunicable. De humildad, de mansedumbre, ¿Dios es un Dios manso? También. Y de paciencia, que es nuestro tema. Dios quiere que te vistas ¿de qué? Paciencia. Paciencia. Paciencia, que es ternura, que es amor para disciplinar, que es perdón cuando se equivocan contigo, que es saber esperar sin enojo, sin desesperación, saber tener la paciencia que Dios nos comunica a nuestras vidas para dárselos a los demás. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses capítulo 3, el verso 5. Dice así: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿Y a quién? Y a la paciencia de Cristo. Tu hermano, tú puedes, esta es como una oración que dice el apóstol Pablo: dile a Dios que encamine tu corazón a ser paciente como Él. Si tú eres una persona que te hace falta paciencia como Dios nos la demanda, dile: Señor, ayúdame a ser paciente con el prójimo, ayúdame a ser paciente con mi hijo, con mi esposa, con mi hermano, con mi vecino, con mi hermano en Cristo. Ayúdame, porque me desespero con facilidad, porque no tengo esa paciencia. Quiero aprender de ti que eres manso y humilde de corazón. Quiero aprender de tu amor para con mi vida, cómo has sido paciente conmigo, porque de gracia he recibido paciencia y de gracia quiero ejercerla a los demás. Dice Gálatas 5:22, no lo busque, es un texto que usted se sabe. Dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, ¿qué? Paciencia. Es un fruto del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que identificar: tengo el Espíritu de Dios en mi vida, tengo que desarrollar paciencia, tengo que tener paciencia, tengo que tener amor, tengo que tener fe. Bueno, no voy a hablar de eso porque ahorita ese no es el punto. Paciencia es un fruto. Y un fruto es algo que se da por naturaleza. Un árbol de frutal da un fruto, el que sea, uvas, manzanas, peras. Es algo natural, no puja el árbol. Es algo natural. Y tú, si tienes al Espíritu de Dios, es algo que tú tienes que desarrollar de manera natural, trabajando y ejercitándote en la piedad. ¿Y qué es ejercitarse en la piedad? Buscar a Dios a través de los medios de gracia, como es el reunirnos, la escritura, la oración, el ayuno, la adoración. Son los medios de gracia que Dios nos dio para poder desarrollar la piedad. Amén, hermanos. Dice Efesios 4, si quiere léalo. Esto es muy importante en medio de la iglesia. Es una enseñanza a la iglesia de Éfeso del apóstol Pablo, Efesios 4, versículo 1 al 3, sobre cómo debemos desarrollarnos como iglesia. Y nos da una bofetada con guante blanco para que nosotros podamos vivir como Cristo ha sido paciente con nosotros, como Dios ha sido paciente con el mundo y con nosotros. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Está diciendo: te ruego que vivas como hijo de Dios, en otras palabras. Te ruego que vivas como ¿qué? Como hijo de Dios. Dice: con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos ¿cómo? Con paciencia. No solamente soportar, no solamente es aguantar, sino con paciencia. El amor, decía 1 Corintios, amor es sufrido, el amor con paciencia, con longanimidad.
Dice, los unos a los otros con amor o en amor, como quieras. ¿Para qué? Para guardar la unidad en el espíritu. La unidad se guarda a través de soportarnos con humildad, con paciencia, con mansedumbre. ¿Sí? En amor. Entonces este atributo comunicable de Dios es para que tú también lo tengas, para que tú también lo desarrolles, tú como iglesia, dentro y fuera de la iglesia, en tu casa y fuera de tu casa, en tu trabajo y fuera de tu trabajo, en la sociedad y fuera de la sociedad. Somos hechuras de Él y como a la vocación con la que hemos sido llamados de ser llamados hijos de Dios, así vivamos, así vivamos. En 1 Timoteo 6:11 no lo busque, dice, mas tú, oh hombre de Dios, fíjate, mas tú, oh hombre de Dios, le dice a Timoteo Pablo, tú eres hombre de Dios. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y ¿qué más? La paciencia. Síguela, obedécela, sujétate, persíguela, búscala, desarróllate, ejercítate. Eso es, hermano. Entonces, hermano, la paciencia de Dios a nuestras vidas es un atributo maravilloso, comunicable, que debemos buscar, crecer, desarrollar y hacer y vivir para que Cristo sea exaltado. Porque la paciencia nos ayuda a desarrollarnos de una mejor forma dentro del evangelio, dentro de la vida como iglesia, dentro de la vida como familiares, en familia. Por lo tanto, hermano, la razón por la que tú y yo seguimos de pie es por su paciencia, por su amor, por su misericordia, por su gracia, por su bondad, que son atributos comunicables de Dios a nuestras vidas. La razón por la que Cristo no ha vuelto, hermano, es porque algunos necesitan entrar al arca y muchos no han entrado. Sigamos orando por aquellos. Sigamos orando porque Dios tuvo paciencia contigo. Pide a Dios que tenga paciencia con aquellos que tienen un corazón engrosado, un corazón duro. Porque cuando tú has conocido el amor de Cristo, tú quieres que otros lo conozcan. Y cuando tú ves que los otros lo rechazan, tú le dices, Señor, ten paciencia y ten misericordia de él. Ablanda su corazón, toca su corazón para que crea, abre sus ojos para que vean, destapa sus oídos para que oigan, porque tú quieres que ellos procedan al arrepentimiento. Dios ha sido paciente contigo, pues seamos pacientes con los demás. Hermano, el juicio llegará, es la otra lado de la moneda. Arrepintámonos de aquello que nos estorba, de aquello que nos impide tener una mejor comunión con Dios, de aquello que nos hace no avanzar en el ejercicio de la piedad, de aquello que nos hace tropezarnos, aquello que Dios, el corazón de Dios no aprueba. Ejercitémonos, porque el juicio puede llegar a nuestras vidas en un momento determinado. Dios tuvo paciencia con David, a pesar de que David pecó. David escondió su pecado y Dios tuvo paciencia con él. Quiso que se arrepintiese, no se arrepintió. David sufrió las consecuencias. En ese silencio, su verdor se volvió en sequedades. Sus lágrimas eran su pan de noche y de día. Sus huesos se secaron. Y Dios tuvo paciencia con él. Pero llegó un juicio a la vida de David, aunque Dios fue paciente con él. Llegó un juicio y usted sabe la historia. 4 tantos pagó ese hombre. 4 tantos. Por no entender la paciencia de Dios, porque Dios le estuvo buscando. Aún él, en su verdor, se volvió a sequedad. Él sabía que él estaba mal, porque el Espíritu de Dios lo movía a arrepentirse y él no quiso. Y el juicio llegó. ¿Qué nos hace diferentes a David para que un día no llegue el juicio en nuestras vidas? No hay diferencia. Por lo tanto, arrepintámonos y convirtámonos y vivamos y agradezcamos a Dios la paciencia que ha tenido con nosotros y disfrutémosla, pero no abusemos de la paciencia, ni del amor, ni de su gracia, ni de su misericordia. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y esas son cosas que nosotros tenemos que desarrollar. La razón por la que Cristo no ha descendido del cielo, no ha culminado en el reino de los cielos, es porque aún en el trono se está ejerciendo la paciencia y la gracia. Porque cuando Cristo venga, se acabó la gracia. ¿Sí me sigue? Se acabó la gracia. Y va a venir un juicio de espada. Estemos alistados. No confundamos la paciencia con permiso, sino con un amor ejercido de parte de Dios para nosotros. Y podamos vivir de una manera sabia, madura y en Cristo. ¿Sí, hermano? Señor, ayúdanos a disfrutar
seguir disfrutando tu paciencia, pero con responsabilidad, con entendimiento, con gracia, sabiendo que tú, Señor, quieres, no solamente es una moneda, Señor, es una cara en la moneda, son dos caras, Señor, donde tenemos que ver que tú eres paciente, pero, Señor, ayúdanos a entenderlo. Gracias por tu paciencia en nuestras vidas, porque a pesar de nosotros seguimos de pie, Señor, a pesar de cómo somos rebeldes, contumaces, a veces duros de servir, a veces, Señor, falta de humildad, a veces orgullosos, a veces, Señor, mentirosos, no sé, Señor. Cada uno sabe cómo es, Señor. Tú has sido fiel, nos has mantenido, nos has soportado, has sido lento para la ira, Señor, y grande en misericordia. Has retenido tu juicio para con nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a valorar y agradecer tu paciencia, Señor, y a poder cambiar aquello que está torcido, a enderezarlo, Señor, enderezarlo, Señor. Ayúdanos a enderezarlo, Señor. Gracias, Dios, por tanta paciencia con la que nos has amado y nos has perdonado y nos has recibido y nos has buscado y nos has tocado. Gracias, Señor. Lleva con paz a tu pueblo, Señor, a donde quiera que vayan a sus casas, lejos o cerca, cuídales y bendíceles, Señor, en su trabajo mañana, en sus actividades que se desarrollen, Señor. Ayúdalos. Gracias por tu palabra, gracias en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén.